Era mi turno en la clínica rural hace 3 meses. Un lugar solitario, donde el aire siempre parecía pesado y el silencio era inquietante. Tenía 35 años y trabajaba duro como enfermero para cuidar de mi padre enfermo. Conocía la clínica porque ya llevaba semanas allí, pero esa noche, algo cambió. La primera vez que escuché los pasos, fue justo al iniciar mi turno. Pensé que un paciente se había levantado. Salí de mi estación y fui a revisar, pero el área estaba vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los pasos continuaron, sonando cerca de mí cada vez que intentaba concentrarme. Mi corazón latía rápido, y una sensación inquietante me envolvía. Los días pasaron y el ruido se volvió más frecuente. Me encontraba agotado. A veces creía ver sombras al final del pasillo. La sensación de ser observado no me dejaba en paz. Me preguntaba si estaba viendo cosas por la falta de sueño, o si había algo más. Las noches eran largas y solitarias, pero esos pasos me estaban volviendo loco. Una noche, uno de los pacientes desapareció. Era un hombre mayor que siempre murmuraba. Nadie más pareció notarlo y eso me inquietó aún más. Salí a buscarlo, pero no encontré rastro. Era como si nunca hubiera estado allí. El silencio en la clínica se hizo más denso, y los pasos continuaron. Empecé a preguntarme si alguna vez dejarían de sonar. Una noche decidí investigar. Caminé por los pasillos oscuros sintiendo el frío del aire. Mi linterna iluminaba apenas un par de metros. De repente, escuché esos pasos de nuevo. Estaban más cerca esta vez. Debía enfrentar mi miedo. Me detuve y escuché. El ruido se detuvo también. Era como si supiera que estaba allí. Un sudor frío bajó por mi espalda. Sentía que no estaba solo. Aunque no vi nada, la presión en mi pecho aumentaba. Pensé que tal vez podría ser un antiguo paciente, pero no sabía cómo confrontarlo. La incertidumbre me asustaba. Finalmente, me di la vuelta para regresar a mi estación cuando escuché una voz susurrante. «Javier», decía. Me congelé un instante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto. La soledad se sentía pesada, como si nadie más estuviera allí. Me pregunté, ¿por qué estás aquí? Pero no obtuve respuesta. La noche siguió y yo intenté seguir con mis tareas, pero no pude dejar de pensar en esos pasos. Pasaron los días, pero la sensación de ser vigilado nunca se fue. Miraba hacia el pasillo con la esperanza de ver algo o alguien, pero solo había oscuridad. La última noche, antes de que me dieran una semana de descanso, escuché los pasos de nuevo. Eran más rápidos, casi como si quisieran atraparme. Me asusté y quise salir corriendo, pero me quedé paralizado. Miré al final del pasillo y allí vi una sombra. No sé qué pasó después. Solo sé que giré hacia atrás y nunca más volví a mirar. Aún escucho esos pasos, en mis sueños, en mis días. Nunca supe a quién pertenecieron, pero a mí me dejaron marcado para siempre. Capítulo 2. La semana de descanso parecía un sueño. Pasé mis días en casa intentando dejar atrás la pesadilla de la clínica. Mi padre estaba más enfermo que nunca. Aunque le hablaba, no podía dejar de pensar en aquellos pasos. Eran un eco constante en mi mente. La sombra en el pasillo seguía acechando mis pensamientos. Una noche mientras cuidaba de mi padre, sentí la necesidad de volver. Necesitaba saber si aún quedaba algún rastro de aquella experiencia. Estaba cansado de ver sombras en mi casa, de oír susurros entre las paredes. Cuando llegué al hospital, todo lucía igual, pero había una angustia adicional en el aire. La clínica parecía advertirme que no debía estar allí. Me dirigí a mi estación, aún temblando por el recuerdo de los pasos. La luz parpadeante de la linterna en el pasillo me recordaba la noche que decidí no mirar hacia atrás. Enfrenté mi miedo. Quería encontrar respuestas. Pero en lugar de respuestas, el silencio se volvió más pesado. Mientras caminaba, escuché un ruido sutil. Era un roce. Un susurro nuevamente. Mis pasos se detuvieron. «Javier», resonó en mis oídos.
La voz era la misma que había escuchado la última vez. Sin embargo, esta vez era más clara, más urgente. Tragué saliva. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente al cuarto donde había desaparecido el anciano. La puerta estaba entreabierta. Miré a través de la ranura. No vi nada. Pero la sensación de que alguien me observaba se hacía más fuerte. Empujé la puerta con cautela y mi linterna iluminó el interior. La habitación estaba vacía, pero había algo extraño. En la cama, un viejo diario estaba abierto. No sabía a quién pertenecía, pero una parte de mí sentía que tenía que leerlo. Me acerqué y empecé a hojear sus páginas. Escribía sobre una presencia que rondaba la clínica. Hablaba de un cuidador que no había podido descansar en paz, atrapado por su propia historia. Mis manos temblaban. No solo leía sobre la desaparición del anciano, sino que también había otras menciones de pacientes que se habían perdido. Cada relato hablaba de pasos nocturnos y susurros. ¿Eres tú?, pregunté en voz baja, como si una respuesta pudiese salir del papel. De repente sentí una corriente de aire frío pasar a mi lado. La linterna se apagó. La oscuridad me envolvió. Volví a escuchar los pasos. Eran claros, casi como si estuvieran junto a mí. Me volví hacia la puerta, pero estaba cerrada. El pánico creció. No sabía qué hacer. Entonces escuché el susurro otra vez. Esta vez no era un nombre. Era un mensaje. Ayúdame. La voz resonó con una desesperación que me atravesó. No estaba solo en este lugar. Algo me necesitaba. No podía perder más tiempo. Tenía que descubrir la verdad detrás de esos pasos. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, golpeé la puerta, buscando salir. La clínica parecía estar viva, como si sus paredes respiraran a través de mi miedo. Sentí que algo o alguien no quería que me fuera. Cuando finalmente logré abrir la puerta, me encontré cara a cara con una figura oscura al final del pasillo. Era la misma sombra que había visto aquella última noche. El aire se detuvo. ¿Qué quieres de mí?, grité, pero la sombra no respondió. En su lugar, dio un paso hacia mí. La urgencia creció en mi pecho. Debía actuar, pero ¿cómo enfrentar lo desconocido? La sombra se movió de nuevo, y comprendí que tal vez, solo tal vez, la verdad estaba justo delante de mí. Capítulo 3. La sombra se acercó con una lentitud inquietante. Su contorno era difuso, como si estuviera hecha de humo. Mi mente se debatía entre huir o quedarme. ¿Quién eres?, exigí, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura continuó avanzando. El silencio era abrumador. Los pasos que había escuchado resonaban nuevamente, pero esta vez se sentían más cercanos, más reales. «Ayúdame», volvió a suplicar la voz, y la desesperación en la frase me paralizó. Era como si esa sombra estuviera atrapada en un ciclo de sufrimiento, y yo era el único que podía hacer algo al respecto. Instintivamente retrocedí. Las paredes del pasillo parecían cerrarse a mi alrededor. Sabía que debía encontrar una salida, pero mis pies estaban anclados al suelo. Fue entonces cuando, a tientas, mi mano encontró el diario que había dejado en la habitación. Abrí la primera página buscando alguna pista. Las letras bailaban frente a mis ojos mientras leía. Había relatos pavorosos de aquellos que fueron olvidados en la clínica. Unos pocos nombres destacaban: pacientes que nunca habían salido, y un cuidador cuya esencia parecía estar ligada irremediablemente a la sombra que ahora me acechaba. «No me dejaste entrar», decía uno de los últimos pasajes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cuál era su relación con la sombra? Sin pensarlo, decidí ser valiente. El papel me hablaba, y lo menos que podía hacer era escuchar. «¿Qué necesitas?», pregunté en un susurro. La sombra se detuvo. Era como si ese simple acto de comunicarme había reducido la distancia entre nosotros. Las luces del pasillo comenzaron a intermitir. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña. La figura se oscureció aún más, y escuché un susurro. «El cuarto. El cuarto». Su voz era tan débil, pero resonaba en mí como una orden.
Sin otra opción, seguí la dirección en la que había ido mi mente. El cuarto donde el anciano había desaparecido. Estaba a solo unos pasos. Al alcanzar la puerta, la empujé y entré. El cuarto se sentía distinto. Un aire pesado y antiguo abrazaba el espacio. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera hacer visible a ese ser en pena. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña caja cerrada en un rincón. Esto debe ser importante, pensé mientras me acercaba. Al abrir la caja, encontré objetos personales, fotografías, notas y una medalla de identificación. Todo parecía pertenecer al cuidador mencionado en el diario. Estaba claro que sus pertenencias eran parte de su historia, algo que había perdido. Pero había una nota que sobresalía. La recogí con manos temblorosas y leí en voz baja. Si algún día me encuentras, libera mi alma, y nunca olvides el camino. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el aire se volvió helado. La sombra detrás de mí empezó a girar. Con la medalla en mis manos, comprendí que tenía que hacer algo decisivo. «Te liberarás, ¿verdad?», pregunté, casi a modo de promesa, mirando la figura oscura. La sombra se deslizó hacia mí con una velocidad inesperada. El pánico regresó, pero en su movimiento había una falta de agresión. Era más bien una súplica. Sin tiempo que perder, cerré los ojos y elevé la medalla, como si pudiera otorgarle la paz que necesitaba. Y en aquel instante sentí un cambio. Un temblor recorrió el suelo. Un viento se levantó, y el susurro se volvió un grito vibrante que atravesó mi ser. Cuando abrí los ojos, la sombra ya no estaba. Todo se había desvanecido. Quedé solo en el cuarto, con el eco de un pasado que apenas comenzaba a entender. Pero algo había cambiado. Su voz ya no resonaba en el aire. Sentí que había hecho lo correcto, pero aún había muchas preguntas sin responder. ¿Había liberado al cuidador? ¿Qué significaba realmente esa conexión entre él y los demás pacientes? Sin respuestas claras, salí del cuarto. Me quedaba por delante era un misterio más profundo de lo que imaginaba. Tenía que saber más. Nunca supe cuánto tiempo había pasado desde que entré, pero sabía que tenía que buscar la verdad antes de que la clínica reclamara más almas. Capítulo 4. La oscuridad del pasillo se sentía más opresiva ahora, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me movía con cautela, ya no sabía qué esperar. Mis pensamientos giraban en torno a la medalla y a la conexión con la sombra. La cantidad de preguntas se multiplicaba, pero el tiempo no estaba de mi lado. Decidí regresar al vestíbulo. Tal vez había algo más en el diario que pudiera ayudarme. Caminé con paso ligero, pero cada sonido a mi alrededor me hacía detenerme en seco. Pisar el suelo resonaba como un eco ominoso, y el brillo de la luz parpadeante de arriba parecía burlarse de mí. Al llegar al vestíbulo, la luz se apagó por completo. Un instante de completa oscuridad me envolvió. Lo único que escuchaba era el latido acelerado de mi corazón. «Vamos, mantente calmado», me dije, pero la sensación de que algo estaba mal me atenazaba. De repente un ruido me hizo girar. No era solo un sonido de pasos normales, era un arrastre, como si alguien arrastrara algo pesado. «¿Hola?», llamé, esperando respuestas que nunca llegarían. El eco de mi voz se disipó, y el ruido cesó brevemente. Tomé una profunda respiración. «No hay nada aquí», traté de convencerme, cuando un destello de luz iluminó la esquina del vestíbulo. Algo brillaba, algo que me atraía con fuerza. ¿Era una ilusión? Avancé, midiendo cada movimiento, sintiendo la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Era otra caja, igual de antigua que la que había encontrado en el cuarto. Sin dudar la abrí. En su interior había un montón de cartas, amarillentas por el tiempo. Al leer las primeras líneas, mi estómago se encogió. Estrategias de tratamiento, entradas sobre los pacientes, pero también había quejas sobre el sistema, sobre los tratamientos inhumanos que se practicaban. Una carta en particular me detuvo.
Estaba firmada por el mismo cuidador que mencionaba el diario. Soy parte de este lugar, y aunque tengo la intención de ayudar, siento que me estoy perdiendo en la oscuridad, decía. Esa frase resonó dentro de mí. Era como si esas palabras hubieran sido escritas para mí advirtiéndome de peligros invisibles. De repente, un grito desgarrador atravesó el vestíbulo haciéndome saltar. Me giré hacia el origen del sonido, y vi que la puerta del vestíbulo se había cerrado de golpe. En ese momento, un movimiento en la esquina de mi visión captó mi atención. Era un espejo antiguo cubierto de polvo. Me acerqué sintiendo que había algo más que solo mi reflejo. Miré fijamente la superficie, y entre las manchas de suciedad, vi algo que me heló la sangre. Eran rostros. No, no eran solo rostros, eran personas que parecían mirarme con desesperación. Había niños, ancianos, hombres y mujeres. Todos atrapados, todos clamando en silencio. ¿Qué es esto? Me grité a mí mismo sintiendo una mezcla de confusión y miedo. El aire se volvió frío de nuevo, y en un susurro, escuché la misma voz que había oído antes. No te vayas, no los dejes. En ese instante supe que había algo más en esta clínica de lo que podía imaginar. Justo cuando estaba a punto de retroceder, un movimiento detrás de mí me hizo girar bruscamente. Vino desde el vestíbulo. Ahí estaba otra sombra, diferente a la anterior, pero igual de amenazante. Era alta y delgada, y se deslizó hacia mí como un depredador que finalmente encontraba su presa. Sin pensar, di un paso atrás. ¿Cuántas almas más languidecían en este lugar? Mi respiración se aceleró mientras la sombra avanzaba, y comprendí que no podría escapar de esto. Tenía que quedarme y descubrir qué estaba realmente sucediendo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar esas almas? Antes de que pudiera reaccionar, la sombra extendió su mano hacia mí. Fue entonces cuando todo se oscureció nuevamente, y un pánico indescriptible me consumió. ¿Qué me esperaba esta vez? Capítulo 5. La oscuridad me envolvió con una fuerza que parecía tangible. Cada acción, cada pensamiento, se difuminaba en el vacío. Una sensación de ingravidez me invadió. Estaba atrapado en un estado entre la vigilancia y la desesperación, con la amenaza de la sombra acechando a mi alrededor. De pronto la oscuridad se disipó un poco, mostrando un paisaje distorsionado. Estaba en la clínica, pero no como la conocía. Las paredes eran grises y desgastadas, y las luces titilaban con insistencia como si quisieran advertirme de algo. Un silencio sepulcral reinaba, roto solo por el eco de mis propios pasos. Esto no es real, murmuré, obligándome a creer que era solo una ilusión. Pero cada vez que decía esas palabras, la sombra se hacía más presente en mi mente. No podía dejar que me controlara. Tenía que seguir adelante, encontrar respuestas. Pasé por lo que una vez fue la sala de espera. Aquí los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero los cuadros en las paredes estaban intactos. Sin embargo, algo en ellos estaba mal. Las sonrisas de las personas en las fotos parecían retorcidas, como si la felicidad hubiera sido reemplazada por el sufrimiento. Me detuve frente a uno que me resultó inquietante. Era una familia, un padre, una madre y un niño. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, como si miraran a través de mí. Debo encontrar el diario, me dije, tratando de aclarar mis pensamientos. Necesitaba volver al vestíbulo, a la luz. Justo cuando comencé a moverme, escuché un murmullo. Alguien hablaba. El sonido era sutil, como un susurro arrastrándose por la habitación. «Ayúdame», decía. Me quedé helado, paralizado por el miedo. «¿Quién está ahí?», grité. La habitación no respondió, y el eco de mi voz se desvaneció en un silencio inquietante. El murmullo volvió, esta vez más fuerte. Era una súplica. La voz parecía familiar, y sin pensarlo, avancé hacia su origen. Al llegar a una puerta entreabierta, vi un rayo de luz que se filtraba por el espacio. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. La sala que encontré era pequeña, y parecía un dormitorio, con una cama deshecha en el centro
y paredes manchadas. Sobre la mesa había un objeto brillante. Era la medalla. Me acerqué rápidamente, sintiendo que podía acercarme a la verdad. Pero al extender la mano escuché un grito desgarrador, un sonido que atravesó la calma de la habitación. Fue un grito de dolor, de angustia. El aire se volvió helado, y la sombra que creía haber dejado atrás apareció de nuevo ante mí, ahora más definida. No, no te lo lleves. Grité retrocediendo. Pero ella solo sonrió con una mueca que me heló la sangre. La medalla comenzó a vibrar, su superficie iridiscente brillando con intensidad. Entonces entendí. «Eres una de ellas», exclamé, dándome cuenta que la sombra no era solo un enemigo, sino una conexión. Era una de las almas atrapadas, convirtiéndose en un eco de lo que había sido. Miré a la medalla, sintiendo que contenía una parte de su historia, su dolor. Sin embargo, la sombra se acercaba. Su mano se estiró hacia mí y en un arranque de instinto agarré la medalla y la levanté. «¡Libérate!», grité, y en un segundo, una explosión de luz llenó la habitación. Pero no era suficiente. Aún había más por descubrir. La sombra retrocedió, temerosa. Pero su presencia seguía ahí, cargando el peso de lo que había ocurrido en ese lugar. El pulso de la medalla resonaba en mi mano, y mientras la sombra desaparecía lentamente, sabía que mi viaje apenas comenzaba. Salí de la habitación, decidido a desentrañar lo que realmente había sucedido en aquella clínica. ¿Cuántas almas había, y cuántas más se perderían si no daba un paso al frente?, pensé, mientras el eco de mis pasos resonaba nuevamente en el pasillo. Capítulo 6. El eco de mis pasos resonaba con más fuerza mientras avanzaba por el pasillo oscuro. La luz de la medalla seguía brillando en mi mano, guiándome como una linterna en la noche. Sentía que estaba a punto de cruzar un límite, una línea que separaría lo conocido de lo desconocido. Pero ¿qué pasaría si al cruzarla no había vuelta atrás? Las paredes parecían acercarse, aplastándome con cada paso. La sensación de una presencia detrás de mí se hacía más intensa, como si la sombra intentara seguirme, acechando en la penumbra. No podía dejarme consumir por el miedo. Cada vez que recordaba los ojos vacíos de la familia en el cuadro, me llenaba de determinación. «¿Qué quieres?», susurré al aire enrarecido. Mi voz tembló, pero sabía que necesitaba respuestas. De repente escuché el murmullo nuevamente. «La verdad está en el pasado», decía la voz, pero esta vez sonaba más clara, más urgente. La nostalgia que emanaba pareciera atravesar las paredes desgastadas, narrando historias de vidas perdidas. Seguí la dirección del sonido, que me llevó a un archivo, una habitación que alguna vez genialmente ocupó el papel de almacenamiento de documentos. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, el chirrido pareció gritar de dolor, revelando un espacio desordenado, con cajas apiladas y papeles esparcidos. El aire era denso, cargado de historias no contadas. Con la medalla aún en mi mano, me acerqué a una mesa cubierta de polvo. Despejé rápidamente algunos papeles y encontré un diario desgastado. Las páginas amarillentas crujieron bajo mis dedos temblorosos. El diario de la enfermera, pensé, sintiendo un escalofrío recorrerme. Sin dudarlo, lo abrí. Las letras eran escritas con una caligrafía temblorosa, como si la autora hubiera enunciado sus pensamientos en medio de un caos. Las primeras entradas hablaban de los pacientes, de sus luchas y de los intentos por ayudarles. Pero a medida que avanzaba, el tono cambió. La enfermera parecía perder la esperanza, mencionando incidentes extraños y voces que susurraban en la noche. A menudo mencionaba una habitación cerrada, un lugar al que nadie se atrevía a entrar. «Lo que hay detrás de esa puerta no debe ser descubierto», escribió. Una ola de pánico me recorrió. Cada palabra parecía advertirme, pero, por otro lado, me empujaba a seguir indagando. «¿Cómo se llamaba?», murmuré, buscando algún indicio más adelante en las páginas. Pero antes de que pudiera avanzar, un ruido sordo resonó detrás de mí. Giré rápidamente,
el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Una sombra se movió en la entrada, apenas visible. La medalla en mi mano empezó a vibrar con más fuerza. Era un aviso, una reacción ante la presencia. ¿Era la sombra? O tal vez, una víctima más. No puedes quedarte aquí. Se escuchó un susurro, casi como un eco de esas palabras que intentaban advertirme. Las luces comenzaron a parpadear, y la tensión se cortaba como un hilo. La sombra se acercó lentamente, desenfocándose antes de materializarse en lo que parecía ser una figura humana. Mis instintos me gritaron que debía salir, pero al mismo tiempo sentía que debía enfrentar esta amenaza. Levanté la medalla con la esperanza de que su luz pudiera protegerme o, al menos, darme claridad. ¡Alto!, grité, mientras el pulso de la medalla brillaba intensamente. Pero la figura continuaba acercándose, y en aquel instante supe que el desenlace estaba cerca, que las verdades ocultas agazapadas comenzaban a salir a la luz. Justo cuando la sombra estuvo a punto de revelarse totalmente, la sala se llenó de un grito desgarrador que no solo parecía venir de ella, sino de cada rincón de la clínica. Un grito que resonó en mi mente y me dejó paralizado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, pensé, con el terror apretando mi pecho y el deseo de conocer la verdad ardía en mi interior. Entonces, escuché el sonido de pasos apresurados y sabía que no estaba solo. Y en un instante, todo cambió. Capítulo 7. El grito resonó como una campana en mi cabeza, y el eco de esos pasos se intensificó a medida que la figura oscura avanzaba. La sala estaba llena de un aire pesado, y esa tensión me hizo dudar. Giré nuevamente hacia la entrada, buscando una salida. Pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El brillo de la medalla iluminó el rostro de la sombra. Era una mujer. Sus ojos reflejaban dolor y desesperación. Intenté hablar, pero esa realidad que había enfrentado una vez más se evaporó. La luz comenzó a titilar, y el grito se desvaneció tan repentinamente como había llegado. Las sombras alrededor de la mujer se retorcían, como si estuvieran compitiendo por un lugar, intentando consumirla. Sentí una punzada de compasión. No podía ser solo una representación del terror. Quería saber quién era, qué había pasado aquí. ¿Eres tú la que está atrapada?, le pregunté, casi sin voz. La mujer asintió lentamente, su mirada se tornó en una súplica. Los pasos se acercaban más, resonando en el pasillo con fuerza, y la figura parecía desmoronarse ante mis ojos. Como si cada paso la empujara más lejos de la realidad, desapareciendo nuevamente en la oscuridad. Pero no podía permitir que esto se repitiera. La necesidad de entender era como una llama en mi interior. Sin pensarlo me acerqué a la sombra con la medalla levantada, iluminando su rostro. ¿Qué pasó aquí?, grité, intentando aferrarme a cada palabra que pudiera liberar a esta alma atormentada. De pronto, el silencio fue roto por un susurro. El secreto en la habitación. Mi corazón se detuvo. Era el mismo lugar mencionado en el diario. Antes de que pudiera preguntar más, la figura se desvaneció en una nube de oscuridad. Un golpe sordo retumbó en la puerta del archivo. La sensación de peligro creció. No podía quedarme aquí. Pero al mismo tiempo, me sentía incapaz de abandonar la pista que había comenzado a seguir. La habitación cerrada llamaba a mi curiosidad. Dando un paso atrás, sentí que las paredes parecían cerrarse aún más. Por un momento, la débil luz de la medalla iluminó un atisbo de lo que parecía ser una puerta al fondo de la sala, oculta entre las sombras. «Debo hacerlo», murmuré, y cuando respiré hondo cada parte de mí sabía que no había retorno. Sostenía el diario en la otra mano, con la esperanza de que las respuestas que buscaba estaban a solo un paso de distancia. No tenía idea de lo que encontraría detrás de esa puerta. Pero la urgencia me empujó. Corrí hacia ella y la empujé con fuerza. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro y polvoriento. No había luz. Pero al fondo, vi un brillo tenue, un resplandor que parecía ser el eco de lo que había estado buscando. Me adentré en la habitación.
El aire era aún más frío, cargado con un sentimiento de desasosiego. Pasé mi mano por las paredes, buscando cualquier indicio de lo que había sucedido allí. Entonces, encontré un viejo candil. Lo encendí con la medalla. Cuando la luz comenzó a expandirse, todo se volvió claro. Había fotos, montones de archivos, objetos personales dispersos. Pero había algo más. Una mesa en el centro, cubierta con una tela que invitaba a ser destapada. Sentí que estaba a punto de descubrir algo que no solo cambiaría mi percepción de la clínica, sino también la historia oculta detrás de esas paredes. A medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Había llegado a la fuente del misterio. Pero el ruido de pasos en el pasillo me hizo girar de nuevo. No estaba solo. Y antes de que pudiera reaccionar, vi una figura familiar. ¿Eres tú?, pensé, mientras la realidad se desmoronaba una vez más. Capítulo 8. El corazón me latía con fuerza. La figura familiar se perfilaba en la penumbra. Estaba seguro de que era Elena, una amiga que había perdido de vista desde hacía meses. La preocupación instantánea se mezclaba con la confusión. ¿Qué hacía ella aquí? Elena, murmuré, sintiendo que el aire se hacía denso de nuevo. Ella se acercó, pero su expresión era diferente. No era la Elena que conocía. Había algo en su mirada, un vacío que no podía ignorar. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, intentando sonar más sereno de lo que me sentía. Lo último que quería era entrar en una conversación sin sentido, mientras una sombra pesada se cernía sobre nosotros. No hay tiempo para eso, dijo. Su voz era un susurro apremiante. Ellos están aquí. ¿Quiénes? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera pensar en la respuesta, pero no quería perder tiempo. Sentí que el misterio de la clínica se volvía más denso. Debes irte, presionó. La luz del candil titiló, proyectando sombras inestables que danzaban en las paredes. Vinieron a buscar respuestas también, y no se detendrán contigo. Un escalofrío me recorrió al escuchar esas palabras. La habitación en la que me encontraba era solo un refugio temporal. Las piezas del rompecabezas se movían, y Elena parecía ser parte de una imagen mucho más grande. No puedo irme sin saber qué está pasando, insistí, sin poder quitarme la sensación de que algo terrible se avecinaba. No puedo dejarla atrapada. Elena apretó los labios, mirándome con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. No tienes idea de lo que has desatado. Ese diario, la medalla, todo está conectado. ¿Sabías que no era solo un simple objeto? ¿Conectado a qué? La impaciencia me invadió, pero su mirada se desvió hacia la puerta por donde había entrado. Los pasos seguían resonando, acercándose cada vez más. Escucha, tienes que confiar en mí, dijo, acercándose más. Si te atrapan, nunca podrás ayudarla. ¿A quién?, pregunté, sintiendo que mis piernas se movían a un lado, en dirección a la mesa cubierta. Las respuestas estaban justo ahí, ocultas bajo esa tela, y no podía ignorarlas. No, me detuvo. No te distraigas, está en peligro. La verdad de lo que sucedió aquí es peligrosa. Pero una furia interna creció dentro de mí. No puedo dejarlo así. Con un movimiento rápido, retiré la tela. Lo que vi me dejó sin aliento. Había documentos antiguos, una serie de fotos de pacientes con rostros aterrados. Algunas etiquetas estaban garabateadas con nombres que resonaban en mi mente, como ecos de advertencias olvidadas. A su lado, un objeto que parecía un antiguo reloj de bolsillo brillaba con un denso brillo de misterio. ¡Cuidado!, grité, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. La oscuridad del pasillo se llenó de dos figuras enmascaradas que avanzaban hacia nosotros. La intención en sus ojos era inconfundible. Sentí como si el tiempo se detuviera. Había tocado algo que no debería haber tocado. La verdad me estaba atrapando. Con un solo paso de ellos, el aire se volvió hostil. Elena me miró. Y en ese instante, su semblante cambió.
Tienes que prometerme que lo que sea que encuentres, no lo usarás para herir a nadie. Lo que está tras esta puerta es más de lo que crees. Las palabras resonaron en mi mente mientras el instante se hacía eterno. La figura más cercana alzó la mano, y un grito ahogado se escapó de mis labios. Ya no podía volver atrás. Capítulo 9. El crujido de la puerta resonó como un tambor de guerra. Él avanzó con un aire de confianza, como si tuviéramos un rol en esta obra de terror. Elena dio un paso hacia atrás, sus ojos reflejando miedo. ¿Qué quieren?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Pero en realidad, mi estómago se retorcía. Ellos nunca respondieron. Sus rostros ocultos tras las máscaras no ofrecían ninguna pista. Solo el peso de su presencia sobre mí. Uno de ellos se acercó levantando la mano. Pensé que iba a golpear, pero en lugar de eso, arrojó algo a mis pies. Era una pequeña caja negra. La golpeé con el pie, instintivamente. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. «Retrocede», gritó Elena. Su tono me hizo prestar atención. Ella parecía conocerlas de algo más, una historia que no estaba en mis manos. «Sabes demasiado», dijo la figura, su voz un murmullo grave. «Y eso no es bueno. La curiosidad tiene un precio». Elena se puso delante de mí. «No me dejaré intimidar por ustedes. No la tocarán». Su determinación era admirable, pero yo sabía que estábamos en desventaja. «Basta de esto», dijo la segunda figura, levantando una mano como si estuviera a punto de lanzar un hechizo. La caja negra empezó a vibrar ligeramente. Una luz comenzó a emanar de su interior, proyectando sombras en las paredes. La tensión aumentó mientras la figura giraba hacia mí. «Todo lo que quieres saber está ahí», dijo, señalando la caja. Esa luz dibujó formas distorsionadas alrededor de nosotros. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero aunque la curiosidad me empujaba hacia la caja, la advertencia de Elena me mantenía en un punto fijo. «¿Qué hay en la caja?», pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. «Una elección», dijo la primera figura, con un tono que chilló en mis oídos. «Tomar es tan fácil como preguntar. Pero, ¿puedes soportar la verdad? Lo que hay dentro no es solo información, es el peso de decisiones que han sido tomadas antes», afirmó Elena, su voz entrelazando miedo y determinación. «No lo abras. No puede ser revertido». En ese momento, me di cuenta de que estaba al borde de un precipicio. ¿Qué decisiones? No entendía. Pero algo en su mirada me decía que debía mantenerme firme. «Justo lo que necesito que entiendas», comenzó Elena, pero de pronto se detuvo, como si sintiera un cambio en el aire. Su expresión se oscureció. «Corre». Antes de que pudiera preguntar por qué, las figuras se abalanzaron sobre nosotros. Elena me empujó hacia la salida. Salí disparado del cuarto y corrí por el pasillo. Cada paso resonaba como un eco de advertencia, mientras el aliento acelerado se convertía en un grito mudo. Detrás de mí oí el ruido de un golpe, seguido de un inquietante silencio. La adrenalina llenaba mis venas, pero mi mente empezaba a procesar fracciones de verdad sobre lo que había dejado atrás. La caja seguía ahí, con poder capaz de cambiar todo, pero ¿a qué precio? «Elena», grité, girando por una esquina, con la esperanza de que ella estuviera justo detrás de mí. La luz tibia del candil titiló por un instante y luego se apagó. Todo se volvió oscuro. Sentí las sombras como algo tangible, y en un instante supo que esta noche se transformaría en una decisión que nunca podría deshacer. ¿Podría escapar sin enfrentar la verdad? El eco de mis pasos se desvaneció, y al fondo, un susurro inquietante me siguió. La verdad no se escapa de aquellos que la buscan. Capítulo final. El aire en la clínica siguió siendo denso y frío, y mientras corría, la sensación de ser observado no se desvanecía. Giré en la siguiente esquina, esperando que la luz de alguna linterna todavía funcionara. Mis pantallas de visión se oscurecían, y mis pensamientos chocaban entre sí. ¿Qué había dejado atrás? ¿Qué oscuro secreto había despertado?
Me detuve un segundo para recuperar el aliento, y el eco de mis pasos resonó en el silencio. «Elena», llamé, pero el único sonido que recibí de regreso fue el murmullo amargo de mis propios gritos. La oscuridad se aferraba a mis talones, como si la sombra detrás de mí quisiera atraparme en sus profundidades. Logré encontrar una pequeña ventana y me acerqué, pero estaba sellada. Un golpe resonó detrás de mí, y sabía que no había tiempo. La había despertado. La verdad seguía amenazándome. Una fuerza invisible parecía atraerme hacia el misterio de la caja negra que había dejado atrás. ¿Qué había en ella y qué elección me obligaría a hacer? Retrocedí hasta el vestíbulo y recordé vagamente la sensación que había sentido antes de abrir su tapa. Algo oscuro había despertado a través de mí. Me había llenado de inquietud. Pero, ¿fulminaría esa inquietud a cambio de una verdad espantosa? Esa noche, todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. A través de la penumbra vi una luz tenue al final del pasillo. Sin pensarlo, corrí hacia ella, alimentado por la esperanza. Me encontré en una habitación que parecía diferente, como si los años en la clínica hubiesen dejado huellas también en ella. La luz temblorosa de un candil iluminaba una mesa en el centro, donde detalles olvidados estaban esparcidos. Documentos, fotografías, quizás más respuestas. En un gesto instintivo fui hacia la mesa. Al doblar un papel, el eco de una voz resonó en mi mente. Al final, las decisiones son las que forjan la verdad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué había significado esa premisa? De pronto el sonido de pasos resonó de nuevo, esta vez con un ritmo que llamó mi atención. No eran solo mis pasos, sino otros, ecos de las almas perdidas atrapadas en la clínica. Y en ese instante, comprendí que no estaba solo. Había quienes todavía estaban en la lucha, quienes aún clamaban por respuestas, por libertad. Me giré hacia el pasillo. Aún había tiempo. Sin mirar atrás, me aventuré hacia la luz, donde parecía que la vida y la muerte coexistían tumultuosamente dentro de esas paredes olvidadas. Sabía que no podía permanecer atado al pasado, ni dejar que la culpa me consumiera. Así fue como finalmente abandoné la trauma. Salí al aire libre, tembloroso, pero al mismo tiempo tratando de recordar por qué había venido. Miré hacia atrás una última vez, instintivamente sintiendo que algo, o alguien, me seguía. La clínica continuaba allí, imponente y silenciosa, y una parte de mí sabía que nunca podría escaparme completamente de ella. ¿Qué secretos permanecerán sin respuesta?, me pregunté en voz baja. La verdad siempre había tenido un precio, un peso. ¿Era esta una victoria o una derrota? Sabía que lo que había enfrentado había dejado cicatrices, pero también me había despertado a algo dentro de mí. Eventualmente, entré a mi coche, pero el eco del pasado, el susurro de las almas aún resonaba en mis oídos. A partir de ese día, mi vida se tornó una búsqueda de claridad, siempre preguntándome cuántas historias más necesitarían ser contadas. Y aunque había salido, una parte de mí siempre quedaría en la clínica. ¿Alguna vez podría volver a ser quien era antes? La respuesta permanecía oculta en la oscuridad de la noche, junto a las sombras que apenas comenzaba a comprender.